amados hermanos, muy buenos días. Este es el día del Señor, el día domingo, y obviamente celebramos a Cristo Jesús. Y como cada domingo somos animados a la adoración, animados a glorificar al Señor, y quiero compartirte la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 8, los versos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Que el Señor te bendiga. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna forjó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
os invito a pasar a la oración de arrepentimiento. Señor, vamos delante de ti, Padre amado, con corazones arrepentidos, Señor, porque tenemos corazones pecaminosos, Padre amado, y día a día nos vamos alejando de ti, Padre amado. Vamos buscando deleitarnos en otras cosas, Señor, pero ¿en quién debemos deleitarnos y gozarnos, Señor? En ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, por nuestros corazones, porque ve tú ayudándonos, Señor, a buscarte cada día, a buscar a nuestro Salvador, Señor, a buscar ese anhelo por ti, Padre amado, porque fuiste tú, Señor, que nos salvó en esa cruz, Padre amado. Te damos gracias por la cruz, Padre amado, porque tú moriste por nosotros, Señor, y tuviste el más grande amor con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto, porque podemos orar, Señor, podemos tener un momento contigo, Padre amado, de poder arrepentirnos, Señor, y poder ir a ti, seguir yendo a ti, Señor, y no alejarnos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, una vez más, aquí estamos frente a nuestra hermosa serie del libro de los Hechos, y hoy tenemos como temática o título de nuestra conversación y meditación de la palabra del Señor, es la naturaleza del Evangelio. Y como lo digo y lo voy a repetir una vez más, lo que quiero hacer hoy es instalarme otra vez en el libro de los Hechos, puntualmente en el capítulo 15, y ahí vamos a estar juntos mirando esto que Dios nos tiene para esta mañana. Y quiero contarte que solo vamos a cubrir 35 versículos, que claramente no es nada comparado con nuestros sermones anteriores. Y fíjate, quiero hacer esto de la forma en que he estado predicando esta serie, que es ir avanzando línea por línea y conversar sobre esto. Quiero contarte que una de las cosas que aprendí durante aproximadamente entre 20 y 15 o 15 y 20 años en el liderazgo eclesiástico es que parece haber algo dentro de nosotros. No sé si es o puede ser tal vez nuestra carne o nuestro orgullo o lo que sea, pero algo así debe haber en nosotros. De hecho, que nos hace tomar el Evangelio. Las mejores noticias del universo, y ya sea por miedo o por un deseo de control o por en autosatisfacción, y las convertimos, que normalmente las convertimos en noticias inútiles, y por lo demás no son buenas noticias en absoluto. De hecho, tampoco transforman esas noticias, es más, dañan a las personas. Fíjate, toda mi vida he estado vinculado a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Soy hijo de pastor, sobrino de pastor, y siempre ligado en ese contexto pentecostal. Y quiero contarte que amo a mi iglesia y la amo profundamente. Y creo que conocí a Cristo ahí. De hecho, toda mi familia está ligada a esta iglesia. Pero fíjate, fue en ese contexto, en el contexto metodista pentecostal, vinculado a la iglesia, como ya te dije, que en un momento, en ese ir y venir, en este caminar diario, empecé a tener una crisis de fe. Empecé a dudar de la existencia de Dios. Y todo comienza al ver una comunidad que tal vez era una pseudo comunidad. Porque fíjate, no era una comunidad centrada en el Evangelio, era una comunidad fragmentada, dividida desde adentro, donde nadie confiaba en nadie, donde los que estaban al lado de mi papá, que era el pastor de la iglesia, lo traicionaban, y casi de manera reiterativa. Y también veía a mi papá y a todos los que predicábamos, que usábamos el púlpito muchas veces, ¿para qué? Para hacer sermones teledirigidos. Iban dirigidos a aquellas personas que se nos cruzaban. Y por otro lado, yo mismo, llevando una doble vida desde el liderazgo de la iglesia. Entonces, claramente, vino a mi vida una crisis existencial. Y fíjate, esa crisis nace de una pregunta muy básica, que sin lugar a duda me llevó a cuestionar la existencia de Dios mismo, ya que siempre se enseñaba desde el púlpito y en cada culto que Dios transforma a las personas, que Dios une a las personas. Pero ¿sabes qué? Yo no lograba ver eso en mi comunidad. No lograba ver eso en mi iglesia local. Ella seguía dividida. Unos a otros hablan mal del otro. Y es lo que veo en muchas iglesias hoy. Y no tan solo a nivel de iglesia,
sino que también a nivel pastoral, a nivel direccional de la iglesia, a nivel direccional. Entonces, eso me preocupa. Y fíjate, y eso era lo que yo veía, y lo sigo viendo hoy en la iglesia de hoy. Yo no lograba ver cómo Dios transformaba o cómo Dios unía. Por más legalismo que veía y que se imponía, te quiero contar, menos transformación veía. Entonces ahí empezó mi cuestionamiento sobre la existencia de Dios. Es una experiencia compleja, pero lo viví. ¿Por qué si Dios transforma? Me preguntaba. ¿No hay transformación en mi iglesia? ¿Tal vez Dios no existe? Claramente, esta pregunta y esta calificación final de que Dios probablemente no existe fue el camino que me llevó a cuestionar todo referente a mi fe. Entonces comencé a leer algunos autores y filósofos ateos como Nietzsche, Voltaire, Schleiermacher, Sartre, Kant u otros. Todos estos filósofos ateos. Y fíjate, ¿por qué fui en búsqueda de leer esos libros? Porque eso estaba solidificando mi no creencia en Dios. Me estaba impulsando a no seguir creyendo en Dios. Pero bendito día y bendita gracia y bendita existencia de esta bendita gracia de Dios. Y este Dios maravilloso que siempre nos está salvando. Fíjate tú que cuando esta gracia vino a mi corazón, vino a mi vida y pude comprender esta gracia bendita, cambiaron mis preguntas. Y mis preguntas me empezaron a llevar a una búsqueda de otra manera en cuanto a esta verdad. Y mi pregunta empezó, o el Evangelio no tiene poder para transformar, o en mi iglesia no se predica el Evangelio. Son las preguntas que empezó a impulsarme esta gracia bendita. Y es ahí donde comienza mi camino a descubrir qué es el Evangelio, no tan solo qué es el Evangelio, y te lo vuelvo a reiterar, sino cuál es el verdadero Evangelio. Y cómo se ve una comunidad que vive, que actúa y que se regocija desde, por y para el Evangelio. Entonces comencé a tener sensaciones maravillosas como recuperar el sentido para ver por qué teníamos muchos jóvenes de 30 y tantos años, entre 20 y 20 y tantos años, cuyo testimonio fue siempre, sí, probé con Jesús, pero él no funcionó. Fíjate el comentario que había en ellos, y vivían por años en la comunidad que era la iglesia. Luego escucho lo que dicen y entonces me digo, y les digo yo mismo, no, esto no es así, nunca lo intentaste, intentaste ser bueno y la Biblia dice que apestas cuando intentas ser bueno. Y eso es lo que no podemos ver hoy día. Queremos ser buenos y no nos damos cuenta que la Biblia dice que lo más apestoso es creer que somos buenos. No debería sorprenderme entonces que no podía hacerlo. La Biblia dice desde el principio que apestas. E incluso si eres bueno o ser bueno, incluso ser bueno en ser y querer ser bueno, te convertirás en un molesto y en un molesto justiciero. ¿Y sabes qué? Va a ser evidente que estás centrado en ti mismo cuando crees que eres bueno. Incluso tratar de ser bueno termina siendo malo. Fue en ese momento entonces que pensé, ¿sabes qué? Hoy que soy pastor, hoy que estoy aquí en INA, entonces pensé y dije, vamos a pasar todo nuestro tiempo y todas nuestras energías en todo lo que hacemos para tratar de orientar a la iglesia de INA. Y otra vez solo alrededor del Evangelio. Y siempre por, para y el Evangelio. Primero, quiero que sepas eso. Ahora, claramente esto no es fácil de lo que pensamos hacer. Nunca lo será, aunque lo veíamos como más fácil, pero no lo es. A muchos no les agrada que solo hablemos del Evangelio. Lo hemos vivido un montón de veces, los miembros de mi congregación. Yo como pastor, hablar del Evangelio les incomoda. Yo tengo pastores amigos, tengo hermanos de otras congregaciones. Los jóvenes de mi iglesia tienen otros hermanos de otras congregaciones. Y hemos visto en esas comunidades que les molesto que hablemos desde el Evangelio y por el Evangelio y siempre del Evangelio. Quieren que hablemos de otras temáticas. Fíjate tú, y siempre nos preguntan por otras temáticas. Y lo peor de todo que podemos descubrir nosotros es que no se dan cuenta ni perciben que hemos hablado de muchas temáticas, pero todas siempre, y seremos fieles en esto, terminan y seguirán terminando en el Evangelio. No importa cuán hermosa sea la casa. Fíjate lo que te voy a decir. Si los cimientos están rotos. Así que no importa cuán bella sea la casa que estás edificando, si los cimientos están rotos. Ahora, ¿alguien ha tenido que lidiar con ese desastre? Si tu base está rota, tus lindas paredes se agrietarán, tu techo se caerá, la casa quedará inutilizable.
Se vuelve imperativo entonces que nos anclemos en lo que es verdadero y lo que es correcto. Y lo que es correcto es el Evangelio. Y que nunca nos alejemos de él, pero debemos visualizar qué Evangelio estamos hablando o de qué Evangelio estamos hablando. Estamos hablando del Evangelio que está en las Santas Escrituras, impregnado allí de manera gloriosa por los apóstoles y puntualmente por el apóstol Pablo. ¿O estamos viviendo un Evangelio que nosotros mismos hemos formado? Sé que hay miles de preguntas que tenemos que hacer o que queremos hacer. De hecho, podríamos hasta preguntarnos qué pasa con los dinosaurios. Pero quiero decirte esto y quiero que sepas que entiendo eso cuando esa pregunta viene a tu vida. Pero lo que te quiero decir es que lo que necesitas no es saber con respecto a los dinosaurios o qué pasó con ellos, sino entender profundamente lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Y allí está impregnado en las Santas Escrituras y plasmado de manera gloriosa. Entonces, justo en medio de esta expansión masiva del primer viaje misionero de Pablo, si recuerdas lo que descubrimos la semana pasada, la iglesia de Antioquía hizo algo maravilloso. Liberó a Pablo y Bernabé y los enviaron a la misión. De hecho, ellos viajaron unos 240 kilómetros de distancia. Oye, fíjate lo que empezó a pasar, que en cada ciudad en la que se detenían, predicaban el Evangelio. Hombres y mujeres fueron salvados. Establecieron iglesias y siguieron adelante. Entonces nos alejamos unos 250 kilómetros y luego regresaron a Antioquía. Y en la lectura nosotros estamos haciendo lo mismo. Hicimos el viaje de 240 kilómetros y ahora estamos de regreso a Antioquía. Ahora, cuando llegan a Antioquía, Pablo y Bernabé, se desata un desacuerdo que lo podemos observar allí precisamente en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 5. Comencemos la lectura. Y así dice allí: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Amado hermano, fíjate aquí. Precisamente aquí está la pregunta que surge a medida que el Evangelio sale del estricto judaísmo y entra a los gentiles, es decir, a ti y a mí, porque nosotros somos gentiles. Los judíos entendieron que eran la comunidad de fe llamada, nombrada y del pacto, y dueños de Dios monopólicamente. Ese era su punto de vista. Así pensaban ellos. Me refiero a los judíos. Ellos fueron llamados. Es correcto. Eso sí que es correcto. Claramente así fue. Ellos fueron llamados. Pero que sean los dueños exclusivos, eso es absolutamente incorrecto. Dios viene a Abraham y le dice: de ti crearé un pueblo de mi propia posesión. Te llamaré y serás mi pueblo. Claramente los judíos querían que los gentiles, para adorar al único Dios verdadero, debían pasar por el proceso de completa obediencia a la ley moral y ritual de Moisés, lo que significaba que debían circuncidarse físicamente y que debían obedecer toda la ley ritual, además de la ley moral. Así que la ley moral son los 10 mandamientos. La ley ritual, déjame revisarlo muy rápido, hubo una circuncisión física y luego hubo leyes de pureza muy rígidas y rigurosas. Tenías que lavarte de cierta manera las manos y en cierta cantidad de tiempo antes de comer, antes de ir a adorar. Había leyes sobre qué alimentos estaban limpios o inmundos y había abstención total de cualquier cosa que contenía sangre. Esa era la ley ritual. Y lo que buscaba era que el mismo Israel fuera una nación tan perfecta en todo el sentido de la palabra, que hasta la salud de Israel se diferenciara del mundo de su época. El argumento que se sostuvo en Antioquía, una iglesia que se compone principalmente de gentiles, como tú y yo, amado hermano, en relación a los judíos, fue que estos gentiles no eran salvos, sino que para convertirse en cristianos primero deben convertirse en judíos. Bueno, claramente el apóstol Pablo no está de acuerdo con esto. Entonces Pablo y Bernabé, de acuerdo con el texto
tuvieron un encontrón con los hermanos, lo que significa que hay un pequeño estallido. Discuten y debaten, y eso lleva a lo que en la historia cristiana se llama el Concilio de Jerusalén. Entonces, regresan a Jerusalén. Recuerda que estamos en Antioquía, ahora volvemos a Jerusalén. Nos reunimos con los apóstoles y los ancianos y estamos tratando de llegar al fondo de esta pregunta. ¿Hay algo que debemos hacer por la salvación además de la fe y la gracia solamente? Es una buena pregunta para el cristianismo de hoy también. ¿Hay algo que necesitemos agregar a lo que Cristo ha hecho por nosotros para ser salvos? Esa es la primera pregunta. Entonces, otra pregunta viene al tiro. ¿Deben los gentiles primero convertirse en judíos? ¿Tienen que obedecer la ley moral y ritual? La segunda pregunta que debe responderse es, si los gentiles no tienen que convertirse en judíos ritualistas, ¿cómo se supone que deben tener comunión unos con otros? Me refiero a judíos y a gentiles. Lo que querían decir con eso es que si uno de ustedes ve algo como su libertad y otro ve lo mismo como algo que los contamina, ¿cómo vamos a tener comunión unos con otros? La pregunta no se trata de la ley moral de Moisés. Pablo en todas estas iglesias que plantaba hablaba sobre la santidad y la rectitud y la expectativa de Dios de que vivamos una vida santa y pura. No era la ley moral que debatía, era la ley ritual. ¿Tienen que circuncidarse estos hombres? ¿Tienen que dejar de comer su filete a punto o 3/4? ¿Tienen que sacar el tocino de sus hamburguesas? Esa es la pregunta. Y si no lo hacen, ¿cómo se supone que vamos a la mesa juntos? ¿Cómo se supone que hagamos la vida juntos? Estoy hablando de gentiles y judíos. Esas son las preguntas en juego. Aparte de ahí, vamos al debate. Sigamos desde el versículo 6 al 11. Los apóstoles y los ancianos, dice allí, se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, en torno a la pregunta, ¿hay algo, además de la fe y la gracia, que sea necesario para la salvación? Aquí están los argumentos de Pedro. ¿Los gentiles tienen que convertirse ritualmente en judíos? El primer argumento de Pedro es Cornelio, en Hechos capítulo 10. Pedro va a la casa de Cornelio, no lo olvides. Cornelio es un oficial al mando de la corte italiana. Es una especie de fuerzas especiales del general italiano. Claramente no hay que jugar con él. Pedro va y predica el Evangelio, amado hermano. Y el Espíritu Santo cae o desciende, como quieras decirlo. Y fueron salvos, y Cornelio y toda su casa. Gloria a Dios. Esto es la forma del funcionar de Dios. El argumento de Pedro al salir de la puerta fue: oye, no había nada ritualista en la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo de Dios cayó y lo salvó. No fui y dije: muy bien, Cornelio, aquí está lo que tienes que hacer. Tienes que ser circuncidado. Tienes que sacar ese jamón serrano que tienes colgado en tus cocinas. Y hermano, de ahora en adelante será mejor que el bife de chorizo esté bien asado, o no hay parte para ti en el reino de Cristo. Simplemente prediqué a Jesús crucificado. Eso fue todo. Gloria a Dios. Estás viendo, amado hermano, la lectura. Y luego dice, el Espíritu Santo cayó, miró el corazón de Cornelio, y por fe en la gracia, Cornelio fue salvo. Su segundo argumento fue: hermanos, ¿realmente le estamos pidiendo a estos gentiles que hagan lo que los judíos no han podido hacer? Ese es un argumento poderoso, sin lugar a duda, y bastante confrontacional por los demás. El primer argumento fue: no había nada ritualista cuando Cornelio se salvó. No fue la adhesión a la ley mosaica lo que lo salvó a Cornelio, fue la fe en la gracia de Dios. El segundo argumento es: hermanos, no hemos podido cumplir esta ley. Nuestros padres no pudieron cumplir esta ley. Entonces, la verdad, tal como Pedro la está planteando y la dice, esto me causaría una risa enorme en relación a los judaizantes de hoy en día. Estos que quieren celebrar las fiestas judías. Oye, amado hermano, los mismos judíos los echarían a patada de sus fiestas ceremoniales para ellos.
Dale, pero ellos, dale con insistir, los judíos modernos, los judíos actuales, dale con insistir en judaizar el cristianismo. Ni los judíos pudieron cumplirlo, mucho menos ustedes occidentales. No sean arrogantes. Te he dicho esto un montón de veces y quiero decirlo hasta que Dios me llame de regreso a mi hogar celestial. La ley mosaica, tanto la ley moral como la ley ritual, no fue dada para que por ellas podamos ser salvos, sino para que nos demos cuenta de que en nosotros no hay salvación. Entonces, eres un mentiroso. Eso no es una pregunta, es una afirmación. Mientes, ¿verdad? Sí. ¿He codiciado? Sí. Entonces, cartas sobre la mesa. Ha habido momentos en que le sucedieron cosas malas a personas que pensé que merecían cosas malas y quiero contarte que me gustó. ¿Sabes cómo se llama eso? Codicia. Hay veces que le han sucedido cosas buenas a personas que no creía que lo merecieran y me sentí frustrado por eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Codicia también. Esa es una acusación perversa contra Dios de que Él no sabe qué es lo mejor para ellos o para mí. Estoy tratando de ascender a su trono cuando me pongo en esa posición. Nunca he asesinado a nadie, pero he sentido la necesidad de repente. No me juzgues. Nunca he asesinado a nadie, pero lo pensé. Si pudiera golpearlo en la garganta repetidamente y que parezca un accidente, si Dios me diera esa gracia. A veces me encuentro leyendo el último capítulo de Nehemías acerca de cuando perdió la cabeza y le quitó la barba de la cara y los golpeó con palos. Y pensé, podría hacer de eso un ministerio para mí. Podría invitar a unos cuantos que me gustaría hacerles eso. Ministerio de dolor. Creo que eso sería genial. Nunca, amado hermano, nunca he podido evitar con el pensamiento, con la mirada, engañar. Bendito sea el Señor. Pero tengo que proteger mis ojos. Necesitamos aquí en adelante cuidarnos. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados con la mirada, con la observancia a otra mujer? Y esto pasa en todos nosotros los seres humanos. No importa cuán vida moral y ordenada tengas, tu pensamiento y tu mirada nos va a llevar a aquello. Entonces necesitamos estar atentos a lo que miramos. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso es que necesitamos estar atentos. Ten cuidado. No queremos engañar a nuestra esposa, pero estamos mirando y la estamos engañando. Y es por eso que necesitamos estar atentos a cómo miramos. Soy culpable de todos ellos y somos culpables de todos ellos. Y la única prueba que importa alrededor de esto es la ley moral. Porque fallas. Tú y yo fallamos. Y fallas porque estás diseñado para que falles. Eso es lo que sucede con nuestra vida. Estamos diseñados para fallar y por eso que fallamos. Nunca fue diseñado para ser salvo, sino que con ellas entenderíamos que necesitamos ser salvos. Por eso es que estas leyes demostrarían que no podemos y es por eso que necesitamos un Salvador. La ley ritual no es diferente. Es muy estricta, pero hay buenas noticias, ya que hay una justicia que reemplaza la justicia de los fariseos y es la justicia de Cristo. Entonces, la argumentación de Pedro es, oigan, escuchen, nuestros padres no pudieron hacer esto, no hemos podido hacerlo. El punto del mensaje del Evangelio es que Dios lo ha hecho por nosotros en Cristo. El argumento de Pedro es, estamos siendo salvos de la misma manera que ellos son salvos, por fe en la gracia. Así es como funciona la salvación. Entonces continuemos en el versículo 12. Allí su palabra nos dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Una vez más, Pablo y Bernabé simplemente se lanzan al ataque y comienzan a testificar de todas estas ciudades en las que han estado, de todos estos hombres y mujeres que han llegado a conocer a Jesucristo, de todos los que han sido convertidos, todas estas iglesias que se han plantado. ¿Recuerda la semana pasada cuando estábamos leyendo quiénes eran los líderes en la iglesia de Antioquía? Todas estas etnias, que eran etnias diferentes. Aquí estos hombres dicen, no, primero tienen que convertirse en judíos. Mira lo que están diciendo. Bernabé y Pablo responden diciendo, no tienen que hacerlo porque ya se han salvado. Sabemos que se han salvado. Observamos el poder de Dios trabajando en ellos, fluyendo a través de ellos. Entonces, a partir de ahí, Jacobo, que es Santiago, comienza. Todos los bateadores, todos los peces grandes están del lado del Evangelio. Irónico,
Versículo 13 y 18, mira lo que dicen. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien a escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. ¡Wow! Este es un mensaje y un lenguaje tremendamente profundo en la boca de Jacobo o Santiago. Esto está apuntando directamente al padre Abraham en Génesis 12. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que lleven mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. La primera pregunta acaba de resolverse claramente, amado hermano. Los argumentos de Jacobo son un poco diferentes a los de Pedro, Pablo y Bernabé. Su argumento es: Dios nos ha dicho desde el primer día, que esto es lo que iba a hacer. Y cita a Amós y Jeremías para probar su punto. Dios ha dicho desde el primer día que rescataría de entre todas las tribus y lenguas y naciones de la tierra y que haría un nuevo pueblo. Ya no esté singularmente marcado por el etnocentrismo, sino más bien un nuevo pueblo para Jesús. Esto es lo que Dios ha estado haciendo desde el primer día. Pero aquí está el problema. ¿Cómo vamos entonces a la mesa unos con otros? Refiriéndonos a los gentiles y a los judíos. Permítanme usar esta palabra. ¿Cómo iremos a la comunión unos con otros? Sentarse a la mesa en el primer siglo. En el primer siglo era un sinónimo o una demostración de compañerismo. Esto es lo que acaba de suceder. ¿Qué pasa si alrededor de la mesa lo que uno disfruta en su libertad, uno ve algo profano y no santo? ¿Cómo iremos a la mesa unos con otros? Voy a usar la ilustración más fácil que hay en la actualidad. ¿Qué pasa si uno de nosotros ama un buen vino? Nos encanta una botella buena de vino. Nos gusta abrirlo y dejarlo respirar. Incluso tenemos una de esas cosas decantadoras. Solo dejamos que esa cosa respire antes de vertirla. Lo amamos. Ahora estás dentro de tu derecho bíblico de disfrutar o no esa botella de vino. Quizás te guste un vaso de whisky con hielo. Mejor sácale el hielo. Estás en tu derecho de disfrutar eso. No hay nada bíblicamente pecaminoso en ese vaso. Nada. No lo encuentras en la Santa Escritura. Así que no hagas algo bíblico cuando no es bíblico. Nada, no hay nada. Hay muchos que argumentan en contra de la sabiduría de eso. Pero nadie puede decir que sea pecaminoso y que tenga algún tipo de integridad exegética, bíblica y fiel. Pero ¿qué pasa si tu hermano o tu hermana no disfrutan esa libertad? ¿Qué pasa si donde puedes tomar un vaso puedes reunirte para cenar y abrir ese vino? ¿O puedes traer esa buena botella de vino? ¿Qué pasaría si bebieras esa botella de Silver Oak de 40 años? Pero para el hijo de esa persona un vaso se convirtió en 2 vasos y luego se convirtió en 3 vasos y se convirtió en una botella finalmente. Y lo siguiente, lo sabemos, es que él se despierta en otro estado con un tatuaje nuevo en la espalda. ¿Todavía sacarías la botella? Mira, esa es la pregunta en cuestión. Los judíos veían la sangre como una contaminación. Eso es lo que pasaba. Vieron estos aspectos de la inmoralidad sexual que prevalecían entre los gentiles como contaminación. Así que no solo estaban contaminando a los gentiles, sino que también a ellos, solo por estar con los gentiles, estar cerca también era contaminante. ¿Cómo vamos a resolver ese problema si los gentiles son libres y pueden disfrutar de su libertad? Y quiero que mires estos versículos teniendo en mente la visión de Pedro, donde Dios le dijo que no existe nada impuro, ya que Dios mismo lo creó. Veamos lo que dice, mira por favor, el versículo 19 al 21. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Ahora tenemos que hacer algo aquí, porque algo realmente tonto acaba de suceder. Jacobo simplemente dijo: no vamos a ponerle los rituales de los judíos a excepción de este capítulo de rituales de los judíos, o este conjunto de rituales de los judíos. Por cierto, son todos, más o menos, excepto la circuncisión. No vamos a obligarlos a hacer los rituales excepto esos rituales. ¿Qué acaba de pasar aquí?
Lo que sucedió aquí es una hermosa imagen de cómo debería ser la comunidad cristiana, lo que significa que mis derechos son gratamente establecidos para tu bien. Mis derechos y libertades son para servir a otros. Me encanta esto, estoy fascinado con esto. Hemos tenido esta charla a menudo, específicamente en el contexto de la iglesia local, aunque no creo que esto se extienda a la iglesia. Tú y yo, por naturaleza del pacto de amor de Dios, somos un pueblo del pacto. No somos personas contractuales, somos un pueblo del pacto. Un contrato es, si haces esto, yo lo haré esto. Pero estamos en alianza unos con otros en Dios. Entonces, en lugar de decir, será mejor que hagas estas cosas por mí, mi postura es, voy a convertirme en esto por ti. Entonces, amado hermano, hay algo muy hermoso y estabilizador en un lugar que funciona de esta manera. Piénsalo, los votos del día de la boda son increíbles. ¿Alguna vez los escuchaste? ¿Para bien o para mal? Estás reconociendo el primer día que esto podría salir mal. ¿No parece fuera de lugar el día de la boda? Tiene flores y música y todo el mundo está vestido hermoso y vas a conocer delante de todos que podría salir mal. No deberías, debido a la celebración, decir mejor para bien o para mejor. Eso no es lo que decimos. Eso no es pacto. Pacto es, no importa, no voy a ir a ninguna parte, para bien o para mal. Este es el amor del pacto y así es como debemos caminar unos con otros. Amado hermano, estoy por ti, anhelo servirte, anhelo ser para ti, anhelo animarte a tu maduración continua. Entonces, si esto te haría tropezar, prefiero no hacerlo. Simplemente no te vamos a tentar. Incluso como pastor de esta iglesia, hay ciertas decisiones que tomo que soy libre de ir más allá, pero simplemente no lo haré. Hay cosas que puedo publicar en Facebook, pero no lo hago. Hay fotos que pudiera sacarme para mis redes sociales, pero no lo hago. Es por mi temor de que pudiera dañar o herir a algunos de ustedes aquí. Quizás endurecidos tal vez por la fragilidad de este mundo o porque son aún cristianos en vía de madurez y podrán usarlo como una excusa para no confiar en la iglesia y someterse con gusto a sus líderes. Y lo hago muy feliz. Lo disfruto. Disfruto mucho más amarte que hacer lo que quiero. ¿Tengo derecho? Absolutamente. ¿Voy a aprovechar mi derecho? No. ¿Voy a tratar de vivir lo más simple posible? ¿Por qué? Porque quiero animarte en el Señor. Deberíamos estar constantemente estableciendo nuestras libertades ¿para qué? Para que nuestros hermanos y hermanas puedan florecer, amado hermano. Donde se trata de mí y lo que quiero y lo que merezco, no es un pecado. ¿Cómo puede decirme que no? Yo hago lo que quiero. Total no es pecado. Simplemente revelas que tienes una actitud malvada cuando dices de eso. Egoísta. Tienes una actitud egoísta. De hecho, ese egoísmo te absorbe la vida y que es todo sobre ti y que todo trata sobre ti, que no te importa más nadie, que además es contrario al Evangelio. Bendito sea el Señor. Jacobo no está tratando de establecer la ley ritualista. Él está diciendo, oye, considera a tus hermanos cuando caminen unos con otros. Considera a tus hermanos en la mesa. No hagan nada que les robe poder disfrutar de la compañía y disfrutar del Señor. Solo agregar que esto es la Biblia. Que esto en la Biblia siempre es tocante cuando hay un conjunto de personas que piensan lo mismo y que culturalmente podrían ser complejos para ellos, pero nunca la Biblia, amado hermano, considera hacer esto cuando es el capricho de una sola persona. Luego, a partir de ahí, terminamos esto, comenzando en el versículo 22 al 35, donde su palabra nos dice de esta manera. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos.
abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes, evitan estas cosas, por nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Permítame tratar de explicar lo que acaba de pasar aquí. Desde esta mirada, fíjate, donde reinaban la duda y el miedo, el Evangelio fue reintroducido en la iglesia de Antioquía y celebraron. Obviamente que sí. Quiero que me escuchen decir esto. Desde el momento en que te convertiste en cristiano hasta el último aliento en la tierra, necesitarás una y otra vez ser reevangelizado. Tendrás que reconocerlo y recordarlo, porque lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Y eso es necesario hacerlo siempre. Vas a mirar alrededor por el resto de tu vida y verás a aquellos que parecen estar más lejos que tú, aquellos que son más apasionados que tú por el Señor, aquellos que son más disciplinados que tú. Tendrás tus propias luchas en el ámbito de lo moral o de la moralidad. Tendrás tus propias luchas en el ámbito de la vida de tu mente. Tendrás tus propias luchas con respecto a tu búsqueda de Dios, y en medio de esa lucha, lo que más necesitas es que te recuerden el Evangelio. Solo tenemos una oportunidad, y esa oportunidad es que debemos predicarnos el Evangelio. Sin embargo, quiero recordarte que tendemos a olvidarlo. Es una constante esa tendencia de ir olvidando el Evangelio. Entonces, semana tras semana, lo que hacemos aquí en INA e IGU es tan ridículamente simple. Solo tratamos de volver a evangelizarte cada fin de semana. Gloria a Dios. No sé cuánto tiempo llevas aquí en INA. Alguien ha dicho que realmente solo tengo un sermón. Y lo más probable es que así sea. Y no tan solo yo, sino que también los líderes y ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque predicamos lo mismo. Sigo saliendo de diferentes textos y ocasionalmente agrego una nueva ilustración, pero es el mismo sermón. Es el mismo mensaje, porque es el que debes escuchar el resto de tu vida. Sin este, ¿cómo podrías incluso, escucha bien, tener una conversación sobre el matrimonio? Sin este, ¿cómo podemos tener una conversación sobre los niños y la crianza? Sin este, ¿cómo hablamos de dinero? Sin este, cualquiera de esos puntos de dolor en tu vida, ¿cómo podemos descubrir algo de si no tenemos esto? El amor iniciador de Dios, hecho visible en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No podemos hablar sobre el sufrimiento sin una visión del Evangelio en su lugar. No podemos hablar de sociología o eclesiología, No podemos hablar de eclesiología, escúchalo bien, o de cómo funciona la iglesia sin el Evangelio. No podremos. Necesitamos ser evangelizados semana tras semana para que no nos alejemos del Evangelio y no comencemos con miedo y control a tratar de manipular a las personas para que sean seres morales, para que se hagan buenas personas. No buscamos la conformidad, estamos tras la transformación. El hombre puede conformarse, solo el Espíritu Santo de Dios puede transformarte. El hombre cuyos nudillos son blandos por tratar de modificar su comportamiento no es libre. Él no es libre. Ahora hay temporadas de nuestras vidas en las que vamos a tener que hacer algunas cosas. Por supuesto que sí. Debemos encontrar nuestros fundamentos en el Evangelio y solo en el Evangelio. Y a partir de ahí construyamos, plantemos, enviemos. Vamos a los confines de la tierra, pero vamos a los confines de la tierra con el Evangelio. No vamos sin el Evangelio. Plantamos iglesias con el Evangelio. Si hay alguna otra motivación, estamos construyendo sobre terreno desigual y peligroso. La base no se sostendrá y terminará mal. Y fue justamente este mensaje de Jesucristo, la dinámica de la gracia de Dios, la que ha ido transformando a INA, como ha ido transformando a INA, de ser una comunidad dividida desde dentro. Cuando yo llegué a esta iglesia había muchas divisiones y era una pequeña iglesia, no más de 38 personas, y habían divisiones profundas aquí en Nueva Aurora, que hoy nosotros la llamamos dulcemente INA. En una comunidad centrada en el Evangelio. Claramente eso no va a ocurrir. Donde el pelambre, fíjate, era lo habitual. El hablar mal unos de otros fue desterrado por el Evangelio. Donde empezamos a ser transformados de carácter
por el Evangelio, del Evangelio, donde unos a otros se llevan las cargas, confesamos pecado, y esto fue transformador, y esto es lo que ha ocurrido en INA durante estos últimos 10 años. Tan transformador que estuvimos dispuestos, siendo una pequeña congregación, a despojarnos de 13 personas que eran las mejores, y que hoy día hay tan mejores como ellos, bendito sea el Señor, que se plantara Iglesia de Curauma. Eso nació por el impulso del Evangelio, por el conocer el Evangelio bendito, de la plantación de iglesias. Esta generosidad solo puede fluir de una iglesia cuya base es el generoso Evangelio de Jesucristo. Cristo es nuestro ejemplo de plantador. Él vino y plantó la iglesia de todas las épocas. Esta se sustenta en Él. Él la edifica. La iglesia se trata de Él. Se trata de Jesús, no de nosotros. Tenemos solo un modelo de plantación de iglesia. Y es con el Evangelio en el centro de sus sermones, en el centro de sus consejerías, en el centro de su liderazgo, en el centro de toda su práctica, en el centro de la disciplina, en el centro de la economía, en el centro de todo lo que ella hace. Esta es la iglesia de Jesús. Volvamos al Evangelio una y otra vez hasta que Jesús vuelva y por la eternidad sigamos viéndolo a Él como el centro de toda la eternidad, porque no hay otro centro en la eternidad. Solo Dios, solo Jesús, y es el Evangelio que nos lo muestra de manera clara. Por eso te invitamos a observar cómo estás viviendo, cómo estás teniendo iglesia, cómo estás pastoreando, pastor, cómo estás dirigiendo la iglesia, líder de la iglesia, desde, por y para el Evangelio, o desde tus buenas ideas, o desde tus buenas conductas morales, o de tus experiencias. No, vuélvete al Evangelio. Quiero invitarte a la oración. Y mira, vamos a orar. No tan solo por nosotros como una iglesia maravillosa que somos Nueva Valora, sino la amada iglesia en general en el mundo entero. Y a todos nuestros hermanos de distintas denominaciones y a los amigos no creyentes o no congregantes que nos ven y nos oyen. Dios les bendiga. Oramos todos. Padre, muchas gracias, muchas de verdad, por nuestro tiempo juntos hoy. Oro donde estamos cansados de agregar, donde estamos cansados de tratar de ganar lo que nos has dado gratis. Ayúdanos a descansar en ti. Dios, que abrirías nuestras manos, aliviarías la presión de nuestros corazones y que podamos descansar en tu aceptación por Cristo. Oro para que nos recuerdes que cuando nos rescataste al principio no sabíamos nada de lo que debíamos hacer o no hacer. Sabíamos que tu gracia había sido prolongada sobre nosotros y eso condujo al arrepentimiento y a la búsqueda de las cosas santas. Oro ahora para que busquemos muchas cosas santas. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perseguir el saber que somos aceptados por ti, que no tenemos que hacer nada para ser aceptados por ti, porque tú decidiste llamarnos tus hijos. Así que cambia donde hemos corregido en exceso. Cámbianos, Señor, y donde hemos tratado con celo tratar de controlar y manipular en lugar de descansar y transformarnos en Cristo. Ayúdanos, Señor. Oro para que nos perdones y nos guíes de la manera correcta. Oh Señor, muchas gracias. Oro por tu hermoso nombre y ese nombre es por sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Oro por cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Oh, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Mis amados hermanos, vamos a la oración como cada domingo por nuestra patria y tenemos que hacerlo de todo corazón. Dios de todo poder y de gloria, exaltamos tu nombre y te glorificamos. Y reconocemos, Señor, que tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Y sabemos, Señor, que dentro de tu soberanía está todo, Señor. No hay nada que se escape de tus manos. Y mira, Padre, como cada domingo oramos por nuestra patria, oramos por nuestra nación. Y te pedimos, Señor, que tú seas tremendamente glorificado. Te damos gracias, Señor, porque de una manera u otra hemos ido encaminándonos a una sociedad más justa, a una sociedad más empática con el más pobre y el más necesitado. Señor, te damos gracias, Señor, por ello. Te pido, Señor, que nos sigas llevando en esa unidad. No ha sido fácil entre Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, Señor, el Presidente de la República, con las facultades que la misma Constitución le entrega. Sin embargo, Padre amado, estamos llegando a una unidad de comprensión y de entendimiento en relación a los objetivos que hay que alcanzar para ir en ayuda a los más necesitados. Lo más probable, Señor, es que no sea lo mejor. Lo más probable es que hayan otras cosas mejores, pero es lo que tenemos a la mano en esta hora. Y te pedimos que haya unidad, que haya paz, que haya tranquilidad, que se piense, sin lugar a duda, en el más necesitado, en el más pobre. Te pedimos porque haya una patria en paz, porque haya una patria, Señor, satisfecha, porque no lo está, pero que esto aplaque, Señor, toda necesidad, toda complejidad, toda incertidumbre. Te pedimos, Señor, bendiga nuestra patria. Tu mano de gracia nos alcance en todo momento, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos esta bondad y amor en el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Mis amados hermanos, como cada domingo terminamos nuestro culto animándonos a este bendito evangelio, a esta gran comisión o misión, la cual nos ha encomendado nuestro Jesús. No te olvides que Él fue el primero comisionado y nos compartió de la comisión y quiso que nosotros fuéramos parte de esta comisión. Y aquí estamos, para llevar el evangelio a todo el mundo, sin acepción de personas. Así que Dios te bendiga, iglesia amada. Y qué mejor que animarnos por la bendita palabra del Señor. No hay nada mejor. Y no tan solo hemos determinado como iglesia local de que esta sea nuestra forma de animarnos y también la hemos adoptado como la bendición final de nuestros cultos. Y qué mejor ser bendecidos por la propia palabra del Señor. Y quiero compartirte allí en 1 de Pedro capítulo 5, los versos 10 y 11, a modo de bendición y de animación a la gran misión. Dios te bendiga, iglesia amada. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano,
Quiero recordarte como cada domingo nuestras comunidades misionales. Son elementales. Quiero que sepas que de una manera u otra, de acuerdo a la visión de Iglesia INA e IGU, la comunidad misional es elemental. ¿Por qué? Porque va a dar lugar a un discipulado individual. Y ese discipulado también hará un buen efecto en tu vida. Pero lo más importante, la materia gruesa, la materia firme, sólida, es la comunidad misional. Así que te animamos a incorporarte a alguna de ellas. Tenemos una en Placilla los días martes, tenemos los días miércoles aquí en la Iglesia Nueva Aurora. Hoy, obviamente, todo por redes sociales y te invitamos a ello. Y tenemos el día sábado la comunidad con nuestro hermano José y su esposa, la hermana Carlita. Así que ubícanos, encuéntranos, porque ahí estamos. Ahora, bendecidos somos con las redes sociales cuando tenemos en Facebook e Instagram, donde podemos ser mostrados y tú vernos, oírnos, y te compartimos la palabra cada domingo. Visítanos, ahí estamos. Hermano, y quiero recordarte, no te olvides, búscanos siempre, siempre. Iglesia de Nueva Aurora. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana y sepas que tu esperanza no es el sistema, no es el medio, no es tu economía, no es tu estabilidad, no, tu esperanza es Cristo el Señor. Él es nuestra esperanza, es el Dios de la esperanza. Así que Dios te bendiga y una buena semana para todos.